forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirá esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. ¿Qué tal? Buenos días. Queremos agradecer a Dios la oportunidad que nos permite una vez más estar en este espacio para poder leer, escuchar la palabra de Dios en esta mañana, continuando con la parte que estuvimos la semana anterior viendo y que se encuentra en el libro de Proverbios. En esta mañana pues enviamos un saludo donde quiera que usted esté, deseando que Dios esté proveyendo de bendiciones a su vida, a su hogar y a su familia. Estamos en su programa Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento y estamos aquí, bueno pues para poder llevar hasta donde usted se encuentre la palabra de Dios, que es vida para todo aquel que quiere buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana quiero abordar y volver a retomar un poco lo que dijimos la semana pasada, que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1. Nosotros sabemos históricamente de un hombre llamado Salomón, que fue rey de Israel, hijo del rey David también, y que se le conoce básicamente a Salomón por su sabiduría que pudo expresar en su época. Un hombre que Dios, cuando asciende al trono, él siendo muy joven,
Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y él, pensando un poco, dijo, pues, Señor, he aquí que soy joven, soy un muchacho, y este pueblo que voy a gobernar es numeroso, y pues solamente te pido que me des sabiduría para poder entrar y salir del pueblo. Y eso fue agradable al corazón de Dios. Salomón pudo conquistar el corazón de Dios porque Salomón no aspiró riquezas, Salomón no aspiró poder, él solamente dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en estos momentos que solamente soy un muchacho, pues, y tengo que gobernar? Solamente requiero sabiduría. Por esa causa Dios le dijo, bueno, no, porque no me has pedido para ti cosas, te voy a dar sabiduría. Y aparte de eso te voy a dar riquezas también. Y el reinado de Salomón fue un reinado de esplendor maravilloso a su época. Y están escritos algunos proverbios. Se dice que no todos los proverbios que están en este libro de proverbios corresponden a Salomón, pero la mayor parte se entiende que sí, porque él como que hace una recompilación de muchos proverbios, entendiendo de que un proverbio es un pensamiento moral o es un consejo o es una enseñanza que debe darnos a nosotros como personas, y de lo cual hay que aprovechar al máximo para poder ser unas personas pues felices de entrada y personas de bien, como comúnmente decimos nosotros en nuestra sociedad, que seamos personas de bien. Y eso es lo que nosotros queremos, tener una sociedad estable emocionalmente, una sociedad psicológicamente bien plantada sobre la tierra. Y bueno, quizás no estaríamos atravesando por una situación tan crítica como la estamos viviendo actualmente. En cualquier parte del país vemos situaciones complejas. Pero bueno, el libro de Proverbios está básicamente diseñado para eso, para que podamos nosotros como individuos poder asimilar la riqueza de una enseñanza y de consejos morales. Y por eso dicen en el verso 1 del mismo capítulo 1, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hasta aquí vamos a sacar estas lecturas del versos 1 al 9. Entendiendo que la semana pasada estuvimos hablando de lo que significaba la sabiduría y vimos que era pues la capacidad para usar el conocimiento de una forma correcta y apropiada. También vimos lo que era doctrina, que también se puede leer como instrucción, que significa enseñar por medio de la disciplina. La disciplina no viéndolo como un castigo, es distinto. La esencia es diferente. Y la palabra justicia, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Esto implica rectitud. Y dijimos que rectitud o justicia no tiene que ver con legalidad, porque podemos legalizar cosas que vayan contra la justicia.
Juicio es esa capacidad que nosotros debemos de tener para juzgar o emitir juicios y al momento de tomar una o más decisiones. Y la equidad, que tiene que ver más con principio que conducta, que es pues hacer lo correcto sin más tarde poder tener un remordimiento de que yo hice algo injusto. Van de la mano la justicia, el juicio y la equidad. Una persona justa dará lo que corresponde a cada. Entonces, al emitir ese juicio, lo hará un juicio equitativo, ¿no? Bien, y la sagacidad es pues esa habilidad para comprender las cosas. Inteligencia o conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, esa es la información útil que debemos de tener nosotros para nuestras vidas o para los jóvenes. Conocimiento es pues eso que muchas veces nosotros hemos adquirido en el devenir y el correr del tiempo, y que va a ser de beneficio, de utilidad, no solamente para mí, porque al ser útil para mí, obviamente que yo voy a permear en los demás esa misma utilidad. Si tenemos a un joven que se forma correctamente, por supuesto que será menos, un dolor de cabeza menos, no solamente a los padres, sino a una sociedad. Y la cordura o discreción se refiere también a seriedad o la solicitud de ser unas personas que actuemos pensando las cosas bien. Por eso desde el verso 2 dice, para entender. Y esto es lo que Salomón quiere dejar claro, que se van a escribir proverbios para que nosotros como individuos podamos entender todos estos conceptos que fuimos manifestando: sabiduría, doctrina, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, conocimiento y cordura. Así que la idea es que tengamos jóvenes y muchachos y aún personas adultas, que seamos personas sabias desde nuestra niñez, que hayamos entendido y comprendido pues los consejos que aquí se van a dar. Bien, en el verso 7, que es donde nosotros queremos llegar, dice esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Después de que habemos leído, después de que el proverbista escribe para qué van a servir o con qué intención se escriben todos estos consejos y hacia dónde nos va a llevar, el verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y acá hay un contraste que es donde nosotros tenemos que ver. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una vez que nosotros podemos asimilar pues los conceptos anteriores que hemos dicho, entendiendo eso, tenemos un punto de partida. Y ese punto de partida, que es la esencia por lo cual se escribe el libro de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A partir de ahí, nosotros podemos más o menos ir manifestando mi condición de sabiduría o de insensatez. Por eso el contraste está entre el sabio y el insensato. Y debemos traducir la palabra temor de Jehová no como ese concepto terrorífico que muchas veces utilizamos para amedrentar o para coaccionar actitudes y proceder de las personas. No. El temor de Jehová no significa más que ese sentido de reverencia y ese sentido de reconocer
la malignidad de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios y todo el esplendor que es Dios. Cuando nosotros entendemos que todo un universo solamente puede sobrevivir o subsistir por el poder de Dios, y que no solamente un universo, sino toda una constelación, y más particularmente nuestra propia vida, depende de Dios. Y que entender de que Dios nos dio esta naturaleza física y que podemos nosotros ser y disfrutar de todo eso que Dios creó, y que nosotros podemos disfrutar y reconocer por ese acto de bondad de Dios, reconocer la benevolencia de Dios o sobre nuestra vida. Entonces nosotros estamos expresando justamente el temor a Dios. Cuando el hombre empieza a vivir y a caminar bajo el temor de Dios, bajo esa reverencia hacia Dios, puede vivir una vida mejor y puede vivir una vida más tranquila, sabiendo que nuestra vida puede depender de Dios, y que todo lo que a nosotros se allegue es porque la misericordia de Dios está viva en nosotros. En nuestros mensajes que nos enviamos por WhatsApp, por todas esas redes sociales donde nosotros nos mandamos mensajes, comúnmente decimos: si tú amaneciste hoy y tienes vida, dale gracias a Dios. Eso es temor a Dios. Eso es reverenciar y reconocer de que yo estoy vivo porque Dios así lo ha querido. Y eso es agradable a Dios. Pero bueno, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una vez que el joven ha adquirido o ha entendido todos los conceptos que se mencionan del 2 al 6 o de 2 al 5, y cómo el joven, por oír el consejo, se volverá más sabio y será más prudente, que el joven, cuando logre escuchar un consejo y antes de actuar, lo primero que va a hacer es pensar qué va a hacer. Cuando una persona es agredida, verbal o físicamente, y retiene su carácter para contestar, y antes de contestar piensa en todo lo que puede suceder después de responder, esa es una persona sabia. Cuando una persona refrena su lengua para contestar el insulto que ha recibido de otro automovilista que va a su lado, y que retiene su lengua para contestar, esa es una persona prudente, sabia, que sabe que a nada bueno va a conducir contestar una agresión o una agresividad, ya puede ser física o puede ser verbal. Las personas pueden irse haciendo sabias en la medida que vayan moldeando su carácter, pero sobre todo cuando nosotros empecemos a vivir bajo el temor de Dios. Y cuando una persona empieza a vivir bajo el temor de Dios, entonces dice que se considera que es una persona todavía más sabia, porque el principio de la sabiduría es cuando nosotros reconocemos lo que somos. Nosotros no somos más que unas simples personas, y que en cualquier momento podemos dejar de existir, y que nuestra vida puede terminar. Pero ¿qué huella dejamos en nuestro caminar en las demás personas? ¿Qué
¿Qué carácter nosotros plasmamos en el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros amigos, de nuestros padres? ¿Qué es lo que dejamos plasmados en su corazón? Es verdad que cuando una persona muere, haya sido como haya sido, siempre van a salir en los funerales las cosas mejores. Nadie va a decir, no, pero es que este hombre fue un desgraciado, ¿no? Nadie. Siempre van a ponderar lo que fue y mucho más todavía. Pero la verdad no es tanto lo que se diga de nosotros, sino realmente lo que dejamos plasmado. Por eso es importante que nosotros como individuos podamos enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos comenzar, como decimos, con el pie derecho. Y ese comenzar con el pie derecho debería ser nuestro caminar, adquiriendo sabiduría, temiendo a Dios. Este es una de las principales razones por qué el libro de Proverbios se escribe. Se dirige a los jóvenes en los versos del 1 al 5, dice para que entiendan, para que aprendan. Y después de que hayan entendido esos conceptos, dicen, bueno, ya entendieron. Ahora, quiero decirles que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el amor a Dios, la reverencia a Dios. ¿Cómo tienes tú a Dios en tu vida? ¿Cómo lo vamos a asumir? ¿Cómo lo vamos a asimilar? ¿Qué va a significar Dios en nosotros? Para Salomón fue su guía más importante. Para muchos hombres Dios es esa luz, es ese faro que siempre los va a conducir en aquel océano de aguas y que los va a llevar a un puerto a donde quieren llegar. Los jóvenes y todos los individuos, todos nosotros vamos a caminar un lugar y tenemos que aprender a vivir y a convivir. Decíamos la semana pasada de que en nuestras escuelas, desde la primaria nos fueron enseñando muchas asignaturas. Y dentro de esas asignaturas, algo que nos enseñaron fue aquel libro que todavía podemos ver, hay personas que conservan esos libros, que se llamaba Historia y Civismo. Y justamente ese libro de Historia y Civismo nos enseñó a nosotros desde niños. Yo recuerdo que desde niños este libro nos iban mostrando o nos iba enseñando este libro de texto cómo teníamos que ser de niños, cómo teníamos que comportarnos ante las demás personas o con las demás personas. Nos enseñaron a respetar a nuestros compañeros. En ese libro nos enseñaron a respetar a nuestros maestros. Nos mostraban cómo poder respetar a los adultos, cómo ayudar a los ancianos a cruzar una calle. A veces nos decían, si una persona adulta va con su bolso del mandado del mercado, ayúdale. Si va a cruzar una calle, ayúdale. Y nos fueron mostrando en ese libro conceptos de civismo. Este libro en la educación básica, que era de la primaria, se quitó un tiempo. Hoy escuchaba en esta semana que se va a volver a retomar. El secretario de Educación Pública dijo, vamos a meter otra vez civismo. Y para mí fue grato poder escuchar de que esa materia de civismo iba a volver, o ya está una vez más en los libros de texto gratuitos, en esos libros de primaria que tenía una imagen que por muchos años se conservó, y es cómo nosotros, estoy hablando de los 60, 70, en esa época, cómo los consejos que nos daban los maestros y los libros en esa parte de civismo, de verdad,
quisieron personas, buenas personas, hablando en términos muy sociales, y porque aprendimos, porque ese libro estuvo ahí para darnos consejos, igual que la palabra de Dios, igual que Salomón dice que se iban a escribir los proverbios para entender como sabiduría y doctrina, consejos, justicia, juicio y equidad. Y algo importante dice que para que seamos astutos, hábiles para pensar. Porque el consejo nos tiene que volver hábiles. No ventajosos, no, hábiles para poder yo comprender. Y entonces recuerdo que nosotros desde niños nos enseñaron muchas cosas que todavía conservamos en nuestro corazón, porque aprendimos ese proverbio desde jóvenes, desde los 60, 70, y que nos fueron enseñando, y que la idea era pues tener una sociedad equilibrada, una sociedad llena de consejos, para tener una sociedad estable, una estabilidad social, y no hubiese toda esta forma de vida tan terrible que estamos viviendo. Pues nadie puede ocultar, decimos, no podemos ocultar el sol con un dedo, ¿no? Ni podemos defender lo indefendible porque lo estamos viviendo. Y muchas personas son víctimas de todo esto. Luego dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice la segunda parte, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esta es la parte que duele. Los insensatos, los poco sabios son aquellos que no quieren entender el consejo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que un individuo, un hombre o una mujer, no entiende un consejo? Quizás no recibió un consejo a tiempo de niño. Puede haber muchas situaciones, muchos factores que pueden influir a que un joven o una persona, dice, un insensato es alguien que no quiere entender. Y la palabra más importante dice que desprecian la sabiduría. Y esto es lo más terrible y lo que más duele. O sea, si usted le da un consejo a un joven, ¿por qué ha ocurrido? Ha ocurrido que de repente una persona le quiere dar un buen consejo a 1, 2, 3 jóvenes, y de repente uno de ellos dice, no le hagas caso, está loco. Y eso es insensatez. Eso es el menosprecio o el desprecio al consejo. Entonces, esto de la insensatez que puede tener una persona y que desprecia la sabiduría y la enseñanza, en verdad es lo que puede provocar una vida terrible para él mismo y que puede arrastrar todavía a otros más. Y que no solamente va a arrastrar a esos más, sino que va a afectar a toda una sociedad. Mire, voy a decir algo. Se cree, o se dice, más bien se dice, que en las cárceles se les permite tener una Biblia a los presos. En Estados Unidos es común. Pero en México, se dice que ¿cómo es posible que se permita leer una Biblia en una prisión, pero en una escuela no se permite una lectura de una Biblia? Y dicen,
Si al niño desde la escuela se le enseñase a leer la Biblia, no habría ninguna necesidad de que ese joven, ese niño que leyó la Biblia en la escuela, lo esté leyendo en una prisión. Y quiere decir, ¿por qué no evitamos que este joven haya llegado a una prisión o a una cárcel cuando hubo la oportunidad que desde una escuela se le haya permitido leer la Biblia? El presidente de Estados Unidos dijo que, el actual, que iba a volver a poner la Biblia en las escuelas, porque en Estados Unidos se permite y se tiene ese espacio o ese derecho a leer la Biblia, o se tenía algunos años de leer la Biblia en las escuelas, pero se quitó. Y por eso en Estados Unidos decían, ¿por qué se permite? Pues que se lea la Biblia en la prisión y no en las escuelas, porque si hubiese leído la Biblia en la escuela, hubiésemos evitado que este joven, leyendo la Biblia hoy en la cárcel, mejor lo hubiese leído en la escuela y así no hubiese llegado a prisión. Y es que es verdad, si damos un consejo a tiempo, es mejor. Ahora, en México está prohibido, pues, por constitucionalmente no hay una conexión entre una escuela y la religión. Pero en mucho ayudaría, de verdad que en mucho ayudaría que desde las escuelas se leyese, si no un libro, por lo menos unos 4 versos de la palabra de Dios, y que el niño desde muy temprana edad vaya entendiendo de que hay un Dios y de que debemos de vivir de una manera sobria ante una sociedad. Nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza y muchos males. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra de Dios a la vida de una persona no llega más que cuando ya es adulto y cuando ya es un joven y que cuando ya su vida ya es una vida torcida, porque vivió una vida compleja, porque quizás proviene de unos padres que fueron drogadictos, que fueron alcohólicos, y él solamente vio una imagen. Porque recordemos que lo que más le pega a los hijos, el ejemplo mayor, es el ejemplo que damos los papás. Y eso tampoco es por ciento seguro, porque de repente vemos jóvenes que tuvieron unos padres excelentes, que por lo menos a una sociedad vio que los padres eran unos buenos padres, pero el hijo tiene otros conceptos de los padres. Pero comúnmente la mayoría de papás damos unos buenos consejos a nuestros hijos, porque le quiero evitar dolores de cabeza a mi hijo o a mis hijos, y porque también me los quiero evitar yo. Y aún con todo eso, con todo el contexto social que vivimos actualmente, muchos jóvenes son atrapados por esa forma de vida, porque quieren aprender a vivir, porque quieren conocer el mundo, y entonces muchas veces en esa probadita se quedan navegando en el mundo. Y por eso dice en la parte B del verso 7 que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y los insensatos son aquellos que no lograron tener una buena sabiduría o una buena enseñanza, una buena instrucción desde pequeños. Si obviamente, si no tienen eso, no van a poder tener a aplicar la justicia, no van a poder a emitir un juicio, ni van a poder ser unas personas que puedan dar una equidad a cuando vayan a emitir un juicio. Por eso es importante, como dice Salomón, para que entendamos. Pero esta sabiduría va a comenzar en el principio, el punto de partida va a ser que nosotros tengamos primeramente, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De verdad que aún hasta en los mismos
políticos que emiten leyes, prácticamente se les tiene prohibido que puedan manifestar una creencia, porque separan pues el gobierno de Dios. Y eso es algo terrible, porque en verdad que si un hombre gobernante lo primero quisiera, es decir, depender de Dios, y que dijera: yo voy a buscar el consejo de Dios, seríamos un país distinto. Si los que nos gobiernan tuviesen el temor a Dios, seguramente no estaríamos en esta situación tan complicada. Pero parece que se les prohíbe a los hombres que puedan manifestar. E incluso al actual presidente, hace unos días le preguntaron: oiga, ¿usted es un hombre religioso? Como queriéndole decir: ¿por qué eres un hombre religioso? Pero la verdad es que todos tenemos el derecho a creer en lo que querramos creer. Pero sería lo mejor si, como personas que gobiernan, dirían: yo voy a buscar primeramente el consejo de Dios. Si todos los hombres gobernantes en nuestro país hubiesen dicho lo que Salomón dijo en su momento, y que dijeran: Señor, este México es enorme, de costa a costa y de frontera a frontera es enorme mi país, y se requiere ser sabio para poder sacar adelante a nuestra patria, y ellos dijeran: dame sabiduría, Señor, seguramente, con toda seguridad, Dios tendría benevolencia de nuestro país y habría más justicia social. Y quizás a estas alturas no hubiese desplazados en Chiapas, por ejemplo. Gente que los sacan de sus tierras, en Guerrero, en Oaxaca. Esta parte sur es la que está más complicada. Partes olvidadas en Chihuahua, en esas lejanías de nuestra geografía nacional. Sería distinto si el hombre que nos gobernase, lo primero que debería hacer es tener el temor a Dios. Con toda seguridad habría más justicia social. Bueno, pero no estamos hablando de política, estamos hablando de que dónde tiene que estar ubicado el corazón del individuo, y que para que seamos personas sabias, justas, y que tengamos sensatez, debemos partir del temor de Jehová, para no ser calificados como ignorantes en cuanto a la sabiduría. Y no quiero usar la palabra ignorante como un concepto despectivo, no, sino como una ignorante es aquel que ignora las cosas, aquel que no tiene el conocimiento suficiente y vasto. Por eso dice Salomón: para adquirir el consejo, para adquirir sabiduría, para aprender justicia, juicio y equidad. Si nosotros somos personas sabias, si partimos del principio del temor a Dios, entonces seremos unas personas sabias. Pero si no, ¿cómo considera usted una persona que no quiere oír el consejo que usted le da? Por una persona insensata, ¿no? Va a decir: ese muchacho no quiere oír el consejo, y va a terminar mal. Y seguramente va a terminar mal porque no está atendiendo el consejo que le da el papá, por el consejo que le dan los adultos, por el consejo que le dan los maestros y cualquier persona que tenga una buena intención
de convertir el camino de aquellos jóvenes que van marchando pues mal en su vida, ¿no? Versos 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí es donde empieza la vida del niño, de la persona. El punto de partida de crecimiento de la vida de la persona es cuando es niño, y por eso comienza diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí es donde comienza nuestro caminar en esta tierra, cuando somos hijos. Y por eso el proverbista, por eso Salomón dice: a ver, bueno, ya di un consejo general, pero vamos a comenzar un punto de partida de la vida del individuo, que es cuando se es niño, cuando se es adolescente, y le dice aquí está dirigiendo Salomón a aquella persona que es joven, muy joven, y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y esto es cuando yo decía que también es muy importante cuál es nuestro comportamiento como papás. ¿Cómo está siendo el ejemplo? Porque el ejemplo que nosotros tenemos más importante, y el ejemplo que más va a transformar la vida de nuestros hijos, es el ejemplo que yo como papá, usted como mamá, le va a dar a los hijos. Recordemos que el primer héroe que tienen nuestros hijos, somos nosotros. Nuestros héroes fueron nuestros padres. Cuando éramos bebés, era lo máximo el papá. Si nuestros padres nos ponían sobre una mesa y nuestro padre estaba cerca, nosotros nos aventábamos, nos abalanzamos sobre el brazo de nuestros padres sin pensar, porque en nuestra cabecita y en nuestra mente sabía que nuestro padre nos iba a sujetar y no iba a permitir de ningún modo que yo me lastimara. Nuestros padres eran nuestros héroes, el que todo lo podía. Era ese hombre que sin traer capas ni traer traje de superhéroe era nuestro héroe. Nuestra madre, nuestra heroína. Pero ¿cómo nos comportábamos nosotros? ¿Cuál fue el papel que desempeñamos en la vida de nuestros hijos, y cuál fue esa imagen que plasmamos en el corazón de nuestros hijos? Muchos hijos, es verdad que durante el trayecto de la adolescencia y la juventud van cambiando el pensamiento, ¿no? El pensamiento del papá. Ya empiezan los conceptos a decir del padre: no, mi papá es todo lo puede, es bicampeón, es lo máximo. Y conforme va creciendo, como que vamos a decir: no, creo que mi padre va siendo obsoleto, como que no va, como que el viejo ya está medio desubicadón, el viejo no vive acorde a estos tiempos, y vamos cambiando. Pero ¿qué sucede cuando nuestros padres dejan de existir? O cuando ya van siendo adultos y que son ancianos, volvemos a retomar aquel concepto. Cuando ya nosotros empezamos a vivir el papel que nuestros padres tuvieron, empezamos a decir: no, pues mi padre sí tenía razón, al final de cuentas, no, pues mi padre vuelve a ser lo máximo. Pero es cuando nosotros desde pequeños vimos que nuestros padres eran el fuerte, el hombre macho, el de hierro, el que no se enfermaba, y el que si se enfermaba estaba al pie de nuestra cama cuando nosotros enfermamos. Esa es la imagen que muchos dejamos.
Pero hay algunos cuantos, o hay algunos que no, por muchas cosas, o por las vicisitudes de la vida, muchos hijos crecieron sin papás, y eso también lastima el corazón del pequeño. ¿Qué es lo que nosotros dejamos? ¿Cómo marcamos? ¿De qué forma marcamos o impactamos la vida de nuestros hijos? Porque se ha sabido de padres que los mismos padres han provisto de drogas a los hijos. Y obviamente los van llevando por el camino de la muerte, lo cual es lo más terrible. Pero aquí el proverbista dice, quiere dejar asentado algo, y esto es lo más importante y lo que le tenemos que nosotros recalcar. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjese, el verso 9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Y esto es la parte bonita, porque si tú como hijo escuchaste la instrucción o la enseñanza de tu papá, la instrucción es como cuando nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos a quitar la llanta de un carro. Lo estamos instruyendo cómo limpiar la casa, cómo barrer la casa. Cuando le estamos enseñando a cómo pintar las paredes, o cómo estamos diciéndole a nuestro hijo cómo hacer tales cosas, lo estamos instruyendo, le estamos enseñando, le estamos, como decimos, en sitio. Le estamos diciendo, mire hijo, desde cuando usted le enseña a su hijo a cómo clavar un clavo en la pared, le va a enseñar cómo se tiene que sujetar tanto el clavo como el martillo para que no se lastime. Usted lo está instruyendo, y así le está usted enseñando cómo hacer las cosas. Le está en una medida práctica, en una forma práctica, le está diciendo al hijo, hijo, así se hacen las cosas. Aprende. Y cuando su hijo esté haciendo algo y ve que no lo puede hacer porque no tiene esa habilidad en sus manitas de hacerlo correctamente, no debemos regañar al hijo. Porque hay muchos padres que dicen, ¿cómo eres de tonto? Ya te dije que no se toma el clavo así. No. Tenemos que darle tiempo, ¿no? Es como cuando nuestros hijos, cuando son de 2 o de 3 años, de 1 año, en la mesa derraman el vaso con agua. Usted no lo va a regañar porque el niño todavía no puede medir las dimensiones del movimiento de su mano ni los alcances. Y no le va a decir, ¿por qué eres un tonto? ¿Por qué tiraste el agua? No. Usted debe decirle, hijo, no pasa nada. No pasa nada. Porque hay niños que se asustan. Instrúyale. No lo amoneste de una forma terrible, porque no le está enseñando. En cambio, lo que está usted haciendo es que su autoestima de su hijo se vaya a los suelos. Entonces va a crecer como un niño inseguro. Pero aquí estamos escuchando en Salomón una instrucción ideal, o sea, lo que debe ser lo correcto. Al hijo le está diciendo, escucha a tu papá, escucha la instrucción, la enseñanza, aprende lo que se está diciendo, aprende cómo se hacen las cosas. Y luego dice, oye al papá, y dice, y no desprecies, es decir, no le des un valor, o debes darle el valor apropiado a la dirección de tu madre. ¿Qué es dirección? Bueno, la dirección es algo que cuando nosotros
buscamos una calle X que no conocemos, nos dicen, mira, vas a caminar 4 cuadras de frente, luego vas a doblar a la derecha otras 2, a la izquierda 1 cuadra y media, en una casa de color tal, esa es la casa. Estamos instruyendo, estamos dando una dirección, le estamos dando sentido a la vida o le estamos dando sentido a una persona que nos pregunta por algo. Entonces nuestros hijos necesitan que se les dé sentido en la forma de vivir. Y acordemos que en el pueblo de Israel, alguien que tenía un peso importante en la vida del hijo era la mamá. Porque la mamá era la que se dedicaba básicamente también a enseñar los primeros años de vida al pequeño. Y por eso se le dice, no desprecies la dirección. O sea, tu mamá te va a estar diciendo por aquí, aquí no, aquí sí. Y nuestros padres, aun cuando seamos ya personas adultas, siempre van a estar dando el consejo. Tampoco lo desprecies, porque nadie tiene una verdad y un conocimiento absoluto de la vida. Por eso muchas veces decimos, mira, hasta hoy vine a entender esto. Y a todos nos ocurre. Dice, oye, mira, no lo sabía. Lo que una cosa pudiese parecer simple en el devenir de nuestra vida, y ya cuando somos personas adultas, aprendimos algo que a veces un joven ya lo sabe. Por eso es que nadie tiene un conocimiento y una sabiduría absoluta, porque mientras estemos en esta vida, siempre vamos a estar en la capacidad de aprender. Y qué bueno que estemos siempre en la capacidad de aprender. Dice el verso 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. ¿Y cuál es ese adorno de gracia? Que cuando el joven aprendió a vivir y que fue una persona de un comportamiento correcto y apropiado delante de la sociedad, siempre va a tener o van a poder expresar de esa persona un buen concepto. Es como cuando decimos, mira, el hijo de mi vecino es un hijo que se porta correctamente. Todavía hay jóvenes de los cuales nosotros podemos decir, ese es un buen muchacho, este es un buen niño. Pero son unos buenos muchachos y que tienen buenos comportamientos porque justamente han escuchado la instrucción y han sabido apropiar la dirección de papá y de mamá. Y cuando dice, porque adorno de gracia, se refiere justamente a eso, a que por eso que aprendió, primeramente tuvo una largura de días, y porque se puede decir buenos conceptos de aquel joven, de aquella señorita, de aquel adulto. Y en la vida vamos a encontrar muchas personas de los cuales podemos dar un buen concepto. Y pudiésemos nosotros preguntarnos, a ver qué opina la gente de mí. ¿Tengo alguna gracia? ¿Tengo algo que pueda decir, mira, Guillermo es una buena persona? Yo lo conozco desde dónde viene y lo he visto crecer y es una buena persona. Ojalá dijeran eso de mí, pero quizás alguno tenga otro concepto distinto. Y es cuando me debo de preocupar, caray, eso no sabía yo que era una persona arrogante. Porque hay quienes pueden pensar, y yo puedo decir, no, yo soy una buena persona, yo soy una persona que a todas las personas les caigo bien, que nadie, como decimos, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todos, y eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, si tenemos un 90% de aceptación de una sociedad, significa que estamos bastante bien. Y bueno, este ha sido hoy el consejo de la palabra de Dios, que hasta dónde tenemos que llegar, que
debemos comenzar nosotros primeramente teniendo el temor a Dios, y que el punto de partida como personas es cuando nosotros somos hijos, que vamos a oír la instrucción y la dirección de nuestra madre. En esta mañana, yo esperando que los que somos adultos hayamos tenido un recorrido en nuestra vida buena y aceptable, y que hayamos afectado de una forma positiva la vida de nuestros hijos y aún de los que nos rodearon, ¿qué es lo mejor? Ojalá que así sea. Pues en esta mañana que quede en tu corazón el consejo de la palabra de Dios, y que sea para ti una forma de vida, y que si por ahí hemos ido esquivando la sabiduría, la instrucción, la enseñanza de papá y mamá, bueno, podemos todavía, aun cuando tenemos unas vidas medias torcidas, podemos corregir el camino, aunque hay un proverbio que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Yo no creo eso. Yo creo que un joven que ha caminado de una forma incorrecta sí puede corregir su vida. Y lo hemos visto en las iglesias. Hay muchas personas que caminaron de una forma no apropiada y hoy tienen unas vidas correctas. Así que hay esperanza mientras estemos en vida. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, esperando que la palabra de Dios haya sido para ti pues un alimento. Me despido deseando que Dios siga bendiciendo tu vida, tu trabajo y tu familia. Hasta pronto. Aire de paz corre por las calles, vas envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar.